Lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo está el mercado, ¿vale? El hecho de que vayamos a plantear una estrategia no competitiva no significa que no vayamos a analizar qué están haciendo los agentes del mercado de la interpretación y qué ofertan al cliente. Por eso, al abrir esta primera plantilla, te vas a encontrar con una tabla con dos ejes: nivel de oferta en vertical y factores clave por los que se compite en el sector en horizontal. El eje vertical está dividido en 5 niveles, desde el 0, que es el mínimo, hasta el 5, que es el máximo. En el eje horizontal te he dejado 6 casillas y he rellenado la primera con el concepto precio, según nos dicen los autores de la estrategia del Océano Azul. Vale, pues ¿para qué sirve esto y qué tienes que hacer? Te estarás preguntando. Pues con esta primera herramienta pretendemos comprender qué quiere y qué necesita tu cliente que el mercado actual no le da. Vamos a ver qué ofrece el mercado actual y vamos a crear una imagen de cómo están las cosas dentro de nuestro sector. Es importante saber dónde nos encontramos para que a partir de ahí puedas empezar a trabajar. Como te decía, la herramienta tiene dos ejes diferenciados. En el eje horizontal vas a ir colocando esos factores clave por los que se compite en el sector. Y fíjate que estamos hablando de factores clave por los que se compite y en ningún caso factores clave en los que el comprador encuentra valor necesariamente. Eso es fundamental, porque te irás dando cuenta de que muchas veces en un sector se compite por aspectos que el comprador valora más bien poco. Algunas veces esos factores incluso van a ir en detrimento del valor desde la perspectiva del comprador. Y para que entiendas esto, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Vete a buscar el mando de la tele. Míralo detenidamente. ¿Cuántos de los botones que ves utilizas actualmente? ¿Un 30% quizás? ¿Qué valor te aportan el resto de los botones? De hecho, no sé a ti, pero a mí como compradora me irrita bastante el tamaño del mando a distancia y que tenga tantísimos botones que no sé para qué sirven. Para identificar estos factores que te digo, puedes ayudarte de Internet. Busca los perfiles en redes sociales o las webs de agencias o profesionales autónomos que ofrezcan servicios de interpretación. ¿Qué mensajes se repiten? ¿En qué se centran sus mensajes? Al identificar los factores en los que se compite en el sector, irás viendo que muchos de esos factores aumentan los costes, suponen una importante inversión de tiempo o complican el trabajo. Y simplemente porque parece que siempre han estado ahí, son de rigor, nadie los ha cuestionado nunca. Es hora de hacerlo. Bueno, en realidad no es hora de hacerlo porque de momento vamos a hacer una foto del sector y luego ya pasaremos a cuestionar qué hay que eliminar, qué hay que reducir, qué hay que aumentar y qué hay que crear. Pero este ejercicio consiste solamente en identificar los factores clave por los que se compite. En el eje vertical vas a colocar el nivel de oferta, ¿vale? El nivel de oferta al comprador de cada uno de los factores. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir cuánta importancia se le da en el mercado. Si te parece que los intérpretes o las agencias del mercado dan mucha importancia al factor en sí, le pones un puntito en el 5. Una vez que has colocado los puntitos, puedes unirlos con una línea y te sale un gráfico parecido a uno de los que verás si buscas Yellowtail Strategy Canvas, ¿vale? En Google. En la parte de abajo aparecen los factores por los que compite. En estos gráficos que te digo que buscas en Google, te aparecen debajo los factores por los que competía el sector del vino antes del lanzamiento de Yellowtail. Aparecen el precio, el uso de terminología enológica, el marketing en medios de comunicación masiva, la crianza, el prestigio del viñedo, la complejidad del vino, la variedad. Fíjate que en este caso, como hay dos productos claramente diferenciados, han hecho dos líneas, ¿no? Una para los vinos premium y otra para los vinos baratillos. Sin embargo, las líneas son prácticamente paralelas. Sí es verdad que el nivel de oferta que recibe el comprador es menor para los vinos baratos, pero ambos se centran en las mismas cosas. Los mensajes que se mandan al cliente son los mismos, hablan de los mismos aspectos, de los mismos factores. De momento, si has encontrado una tercera línea, una línea de Yellowtail en este gráfico que te digo, ignórala porque pertenece a un paso posterior, ¿vale? Entonces, hasta aquí llega el ejercicio que tienes que hacer de momento. Recapitulamos, buscas 10, 15, 20 webs de agencias de interpretación o de intérpretes de conferencias.
Anotas en el eje horizontal las palabras o los conceptos que se repiten. ¿Qué ofrecen al cliente? ¿En qué se centran? ¿Qué secciones tienen en las webs? Hablan mucho del cliente, de las características del servicio, de los beneficios que aporta. Y luego en el eje vertical colocas los puntitos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de oferta? ¿Cuánta importancia le dan los intérpretes y las agencias al factor en concreto? Recuerda siempre esto, no estamos valorando la importancia que le da al cliente, que le da el cliente al factor, sino la importancia que le dan los intérpretes o las agencias de interpretación en sus mensajes. Parece que tienes que hacer poco, pero este ejercicio es básico para empezar a encontrar el espacio vacío de necesidades sin cubrir que está dejando el mercado. Hazlo con cuidado y recuerda que siempre puedes volver a él cuando conozcas mejor el mercado y tengas más información detallada de la oferta. Vamos con la segunda parte del ejercicio. Vamos a dibujar la línea de tu servicio de interpretación, como la que veíamos en Yellowtail, ¿no? Hemos dicho que vamos a marcar con un puntito el nivel de oferta, primero en los factores que has identificado antes, ¿no? En los que se repiten en las webs de otros intérpretes o de otras agencias de interpretación. Bien, ahora añade nuevos factores, es decir, ahora vamos a llegar al punto que te decía antes, eliminar, reducir, aumentar y crear. ¿Qué tienes que crear? ¿Qué nuevos factores puedes añadir? ¿Qué aportas tú al mercado? ¿Dónde aportas tu valor? ¿Vale? Colocas estos nuevos factores en las últimas casillas del eje horizontal y también pones el nivel de oferta que tendrían las otras líneas, ¿no? Los mercados o los actores que ya están en el mercado. ¿Qué hay que eliminar por completo? ¿Qué factores te parece a ti que molestan al cliente? ¿Qué hay que reducir? ¿Dónde hay que reducir la oferta? A lo mejor tienes que centrarte menos, yo qué sé, en la especialización o en la profesionalidad, no lo sé. Mira a ver. Y luego piensa qué tipo de, cuáles de esos factores tienes que aumentar, en cuáles te quieres centrar más, ¿vale? Te voy a decir una cosa, ¿vale? La especialización o un máster técnico no pueden ser la llave a un cliente directo, ¿vale? Te lo voy a volver a repetir. Una especialización o un máster técnico no pueden ser la llave a un cliente directo. Estos factores están fenomenal si tu cliente son otros intérpretes, que puede ser, ¿vale? Que puede ser que tú te dirijas a otros intérpretes porque quieres que sean otros intérpretes los que te contraten como compañero de cabina o para cubrir otras combinaciones lingüísticas. Este ejercicio lo puedes hacer teniendo en mente eso, a otros clientes que te puedan dar trabajo cuando ellos les sobren. No está mal, ¿vale? Pero el cliente directo es diferente. Al cliente directo la especialización o una especialización o un máster técnico le da lo mismo, no le aporta ningún valor. Te voy a poner ejemplos de factores que sí que le pueden resultar valiosos en mi opinión, pero seguro que tú tienes ideas muchísimo más creativas. Mira, a mí muchos clientes me han dicho que todo el vocabulario este de traducción simultánea, consecutiva, enlace, acompañamiento, cabina, relé, todo esto les parece un poco confuso y abrumador y les da la sensación de que no se enteran de nada cuando hablan con un intérprete. Así que un factor podría ser lenguaje claro o lenguaje llano. También muchos ejecutivos me han dicho que nunca han contratado servicios de interpretación para hacer reuniones con inversores o con clientes, pues porque pensaban que eso era una cosa más institucional, más de la Unión Europea o más de la ONU, que cómo iban a hacer una primera reunión con un cliente con intérprete, que iba a parecer un poco pretencioso. Pues a lo mejor la humanización o la democratización de la interpretación pueden ser un factor también. Para identificar estos factores, puedes acudir a ofertas de trabajo publicadas por clientes directos en LinkedIn o en otro tipo de plataformas, o también puedes acudir a concursos que publica la administración pública, aunque es verdad que en el caso de los segundos van más a precio, pero bueno, nunca está de más recopilar información de cualquier fuente. Mira a ver qué buscan ellos. Al terminar este ejercicio deberías tener un gráfico con dos líneas. Pero si son paralelas, mal vamos, porque significa que te estás centrando exactamente en lo mismo, pero con un nivel de oferta mayor o menor. Y es muy posible que sea exactamente ese el motivo por el que tú no estás teniendo éxito, o tu estrategia más bien no está teniendo éxito actualmente en el mercado y estás fracasando. Si le ofreces al cliente exactamente lo mismo que le ofrecen otros intérpretes u otras agencias de interpretación, es normal que se vaya con otro más barato porque ¿para qué va a pagar más pudiendo pagar menos? Tú haces lo mismo. O quizás se va con otro más caro porque lo caro a menudo se asocia con una mayor calidad.
o con otro que tenga una web más bonita, porque lo estético también nos gusta. No te ajustas mejor a sus necesidades, así que el pobre cliente resignado elige a uno cualquiera dentro de la gama de ofertas similares que tiene sobre la mesa. Lo suyo es que al terminar este ejercicio tengas dos líneas totalmente distintas, especialmente hacia la cola, hacia el lado derecho de la gráfica, donde has colocado los factores en los que innovas. Si no te sale el ejercicio de una sentada, no te frustres, es normal, seguramente nunca te has puesto a analizar el mercado en el que te mueves, así que déjalo reposar. Puedes volver a ello después de haber pasado por el resto de los ejercicios, pero sí que procura seguir un poco con ese run run, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas en las que se centran los demás y en qué podría centrarme yo que fuese más hablar del cliente y hablar de las necesidades del cliente y no tanto hablar de mí o del servicio que yo presto? ¿Qué puedo ofrecer yo al cliente que le resulte verdaderamente valioso, que le solucione la papeleta y que nadie le esté ofreciendo ahora? De eso se trata este ejercicio.